Hola, muy buenos días. Bueno, daremos inicio a la presentación del día de hoy. Antes les pedimos que por favor nos confirmen la recepción del buen audio y si están observando nuestra pantalla. Recuerden que pueden usar el chat para realizar cualquier pregunta durante la presentación. De igual forma, al finalizar, daremos un espacio para preguntas, comentarios y pues tener un poco más de interacción. Ok, tenemos entonces confirmación de varias personas, profesor Sergio, Yolanda, Erika, Tatiana. Vale, perfecto. Bueno, pues les agradecemos entonces sus confirmaciones. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Natalia Gamboa y hoy nos está acompañando Rodrigo Triana. Rodrigo es politólogo y hace parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así que el día de hoy estará compartiendo con nosotros todo lo relacionado con la construcción metodológica que se ha venido desarrollando en este centro. Y bueno, por supuesto, la idea es que ustedes puedan participar, realizar todas las preguntas, comentarios sobre, pues, sobre todo este proceso. Estará orientado un poco a, pues, a que nos comparta su experiencia, cuál ha sido el rol pues, del Centro Nacional de Memoria Histórica en el esclarecimiento de la verdad pues, en este contexto de conflicto armado en Colombia. ¿Cuál ha sido pues todo este proceso en la construcción metodológica? Y bueno, nos profundizará un poco alrededor de pues, los retos, los aprendizajes en este proyecto. Y bueno, recuerden, todo el tiempo pueden pues hacer sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que abordaremos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces, Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Pues un gusto estar aquí. Un saludo pues a todas las personas que nos acompañan a través por medio de esta transmisión y pues esperamos pues que la experiencia que hemos tenido en el centro pues cumpla su objetivo en este webcast, que es compartir qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los retos, las dificultades, sobre todo desde lo metodológico, pero también pues con el enfoque que ha sido, pues que es motivo de invitación en este espacio, que es cómo podemos utilizar las herramientas de análisis cualitativo para esos retos, ¿no? Va por Okay, ahí un poco vale. la idea. Ok, nos dicen que se escucha un poquito Un bajito. poco bajo, ahí estoy Ok, bien, mejor, mucho mejor, ¿sí? listo, Listo. perfecto, sí. Bueno, entonces haré mi mejor esfuerzo en el Vale, tono de la Rodrigo. voz. Bueno, inicio. De una. Entonces, Natalia, bueno, Sí. muchas gracias, muy buenos días. De nuevo, pues yo quiero compartir lo que vamos a hacer. Voy a contarles un poco lo que hemos hecho, especialmente en la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Voy a tener, digamos, varias etapas en esta explicación, pero obviamente siempre va a estar con el sentido de lo que son las herramientas de análisis cualitativo hacia donde es el enfoque y el sentido de esta charla, pero hay que iniciar primero con algunos marcos, algunos elementos para poder comprender cuál ha sido sobre todo el reto de la Dirección de Acuerdos y cuál ha sido el reto del centro en términos de esclarecimiento de la verdad. Bueno, yo quiero iniciar. Entonces, Ok. aquí hay una cosa que pareciera que no tuviera mucho que ver, pero tiene todo para trabajar y es un poco, recordemos que el Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad pública y por lo tanto se rige por un conjunto de normas legales Ok. y una de ellas es la Ley 1424, que es la que nos da el mandato. Esto va a tener todo un propósito, ¿sí? Pareciera que fuera un tema jurídico, pero tiene todo un propósito al tema de la investigación. La Ley 1424, ¿qué hace? Lo que hace es que crea el mecanismo no judicial de contribución a la verdad. ¿Eso qué significa? Significa que fue una norma que salió producto de una necesidad cuando la ley 975, que era la ley de justicia y paz, que se refería a, o estaba enfocada mejor a toda la desmovilización de los grupos paramilitares en el país, esta desmovilización que ocurrió entre el año 2004 y el 2006,
ese marco normativo fue el que surtió la ley 975 y empezó como en un sentido transicional, es decir, estas normas que no podemos aplicar en contextos de normalidad, sino en contextos de conflicto armado. Eso fue lo primero que ocurrió en este caso. Entonces, la ley 1424 entra a responder un poco a eso que dejó, esas tareas que dejaron pendientes la ley 975, porque ¿qué pasó? Se desmovilizaron los grupos paramilitares, estamos hablando de un poco más de 37 estructuras paramilitares desmovilizadas entre los años que acabo de mencionar, pero quedan pendientes algunos elementos en términos sobre todo de verdad y bueno, también de justicia, pero en este caso estamos hablando del componente de verdad. ¿Qué ocurre? Que la ley 975 lo que hace es que permite que las personas que pertenecieron a estas estructuras se postulen a todo el mecanismo de justicia y paz para que sean pues llevados a los respectivos tribunales y hacer las respectivas investigaciones, pero quedan las personas que son lo que entenderíamos como aquellas personas que son razas o que el Estado no les pudo imputar graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH en sentido estricto. Y quedan, y estamos hablando aproximadamente entre unas 28.000 y 30.000 personas que quedan pendientes. La desmovilización está contando alrededor de 33.000 personas desmovilizadas. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas ingresan a un proceso de, de reintegración con lo que llamábamos la ACR, ahora la ARN, pero queda el componente de verdad un tanto pendiente. Entonces, esta norma, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, hay que contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y las garantías de no repetición, y hay que aportar al esclarecimiento histórico. Y esta norma la coge entonces en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica para esa misión. Entonces, la Dirección de Acuerdos de la Verdad, su misión principal es el esclarecimiento histórico de la conformación de los modos de actuación, trayectorias, impactos y estructuras paramilitares. En ese sentido, nosotros iniciamos principalmente con dos preguntas base. ¿Por qué surge el paramilitarismo en Colombia? ¿Y por qué termina expandiéndose y manteniéndose en el tiempo? Es decir, es un fenómeno que no solamente debería preguntarse sobre su surgimiento, sino que también nuestro reto es al menos intentar o dar unas versiones de ello, de por qué terminan prácticamente en todo el país. Estamos hablando de 38 estructuras, una gran cantidad de personas pertenecientes a estas estructuras paramilitares, un fenómeno de violencia pues profundo y muy doloroso para el país. Entonces, ese fue el reto inicial. Este reto inició en el año 2012, donde la ley entra con una serie de requisitos de las personas que deben ingresar y que deben participar del mecanismo no judicial, y haciendo la depuración después de estas 28 o 30.000 personas, llegamos a la cifra aproximada de 18.000. ¿Por qué digo una cifra aproximada? Porque esto no es un inventario, son personas que se mueven, personas que lamentablemente fallecen, personas que salen del proceso de reintegración también, a veces pues o por voluntad propia o porque no cumplieron, porque gente que son personas muy vulnerables. Entonces hay una serie de complejidades ahí que hace que esto no sea un stock, digamos, no sea un tema inmóvil, inamovible, sino que son personas y tienen sus dinámicas y van y vienen. Entonces, a partir de esta norma, entra, me dices un poquito más duro, ¿quieres que está mejor así? Bueno, a partir de esta norma, entonces nuestro reto era grande, es esclarecimiento histórico del paramilitarismo, pero tenemos por norma unas personas que necesitan entrar a este mecanismo y deben contribuir a esa memoria histórica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros principalmente?
una certificación afirmantes, que es que estas personas deben asistir al Centro de Memoria Histórica, y cuando consideramos a partir de unos instrumentos de validación y de valoración, es la palabra adecuada en este caso, lo que hacemos es certificarlos para que unos procesos penales que ellos están llevando a cabo ante la justicia colombiana sean suspendidas. Es decir, ellos se les estaba procesando por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, uniforme de uso privativo de fuerzas militares y uso de radiocomunicaciones ilegales. Entonces, hay un proceso que está ahí penal sobre hasta estos 4 delitos, porque no a todos se les puede imputar lo mismo, pero todos sí tienen al menos el concierto para delinquir. Entonces, lo que se les dice a ellos es, deben asistir al centro de memoria en grado de alta confidencialidad. Vamos a aplicar unos instrumentos que son una entrevista estructurada y una entrevista a profundidad, y sobre eso vamos a hacer una valoración, que ya ahorita mencionamos un poco de cómo se hace esa valoración, y a partir de eso ellos tienen una certificación. Entonces, esta certificación se lleva a la instancia de justicia, y la instancia recibe y por norma debería suspender la, la, lo que se está llevando a cabo, sea la investigación, o si ya hay una sentencia, pues ya debería estar suspendida. Entonces, ese es un poco el beneficio que se le da, y unas garantías pues de que lo que diga no va a ser utilizado ante la justicia para implicar a terceros, ni para ellos mismos, hasta tercer grado de consanguinidad, y hasta tercero de afinidad y segundo de consanguinidad. Entonces, esa es una parte. Y por otra parte, la producción de informes, que es básicamente la investigación, y es donde entran a jugar de manera muy importante pues, los instrumentos de investigación cualitativo y las herramientas de análisis cualitativo, incluyendo el software NView, que es nuestra principal herramienta en materia tecnológica. Entonces, eh, este es un poco el mecanismo de manera muy, muy rápida, eh, pero sobre todo quiero invitarlos a que vean la parte de abajo, que es la producción de informes, donde tenemos fuentes secundarias, contribuciones voluntarias, tenemos las entrevistas y tenemos unos instrumentos de recolección de información. Entonces, ¿qué hacemos en las entrevistas con estas personas? Nosotros tenemos básicamente 2 instrumentos de recolección de información, que es la entrevista a profundidad y la entrevista estructurada. La entrevista estructurada es con la cual iniciamos. Nosotros nos sentamos con la persona, debemos tener unas condiciones mínimas de rapport, es decir, que la persona se sienta confiada, porque también hay que entender que lo que le vamos a preguntar a la persona no es fácil, ¿sí? Parte de estos retos y de lo que uno también debe considerar es que, si bien es una persona que es primero una persona antes de haber sido alguien que haya pertenecido a una estructura armada, y hay que entender cuáles son esos contextos en los cuales perteneció, porque ahí estamos hablando de personas que seguramente fueron también obligadas, personas que por condiciones socioeconómicas hay unos elementos de necesidad, por el mismo contexto hay casi que una obligatoriedad, así no sea un reclutamiento forzado en sentido estricto, pero hay unos contextos de conflicto que hacen que las personas, pues, por conservar su vida, etcétera, pues estén participando. Y también entender que en las estructuras no todo el mundo tiene el rol militar. Eso es fundamental también entenderlo ahí, que hay una serie de roles de distinta índole, de carácter logístico, por ejemplo, de carácter de informantes, de carácter bueno, dentro de los logísticos hay una gama bastante amplia, que si tenemos la oportunidad podemos ir ahondando, pero estos 2 instrumentos son fundamentales. Entrevista estructurada para ir definiendo un poco ese perfil, poder identificar quiénes son estas personas, y una entrevista a profundidad
que habla más de justamente lo que nos dio el primer instrumento, que es ya su rol, su tiempo, a qué estructura perteneció, el lugar donde estuvo, y ya sobre eso, pues se hacen unas preguntas que ya están definidas, pero que a la final termina uno focalizando esas que son muy propias de su rol. Entonces yo a un logístico seguramente le voy a exigir unos niveles de información mucho más profundos frente a cómo era el tema de las remesas, de los pagos, cómo, en qué consistían las logísticas en territorio, seguramente un poco más allá de lo que puede ser un combate o unas operaciones militares o violaciones a derechos humanos en contra de la población civil, por ejemplo. Pero a un militar, a un rol militar, también sí le debería exigir un poco más frente a ese tipo de cosas que acabo de mencionar, frente al tema más de afectaciones a la población, de combates, de todo ese tema, pues que implica desafortunadamente estar ahí y en un país tan complejo como Colombia en términos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, ahí juega el rol, juega el tiempo en el de permanencia, juega la estructura que perteneció, porque no todas las estructuras tienen la misma forma, no todas tienen los mismos objetivos en muchos casos. Hay estructuras que tienen una vocación mucho más, puede ser contraguerrillera, pero hay otras que están más para mantener negocios ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que hay que considerar. Primer reto o segundo reto. Primer reto ya lo mencioné, pero lo ponemos en explícito en el orden en términos de la investigación. Primer reto es entrevistar aproximadamente 18,000 personas. Okay. Primer reto que teníamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nos organizamos en los momentos más álgidos. Ya dije que esto empezamos en 2012, entonces llevamos 7 años trabajando en este tema. Ubicamos 12 sedes regionales alrededor del país donde nos ubicamos estratégicamente, donde más personas pudimos identificar que habían pertenecido a las estructuras paramilitares. Entonces ese fue un primer reto. Segundo reto, preguntar lo que nos dice la ley, esclarecimiento histórico. Entonces en esclarecimiento histórico teníamos que hacer, básicamente la ley lo que nos exige es que la persona hable de su permanencia en la estructura armada, que hable de la estructura armada como tal, es decir, no solo su permanencia, sino cuál era la conformación de la estructura armada, y un tercero, los hechos conocidos por la persona desmovilizada. Entonces, eso nos decía la ley, ustedes tienen que hacer el esclarecimiento en ese sentido. Entonces, segundo reto es hacer unos instrumentos que ya los mencioné, que sean robustos y que sean coherentes con las necesidades del esclarecimiento y muy coherentes, y esto es muy importante, muy coherentes con las víctimas. Es decir, recordemos que esto es un ejercicio también de reparación simbólica, donde también son las víctimas a las cuales nos estamos dirigiendo. Y ese reto, ya ahorita, ese reto tiene ahí otra lista que ya la vengo a explicar ahora. Y un cuarto reto, preguntar cosas que, listo, son de necesidad de las víctimas, pero que también son muy importantes para conocer internamente los temas de la estructura. Ya dije por qué surgieron y por qué terminan expandiéndose, y esas son dinámicas que hay que comprender, inclusive desde un ejercicio antropológico, por ejemplo, un poco entender las subjetividades de la gente, la construcción del otro. Eso tiene unos elementos mucho más complejos, ¿no? Y eso también depende del terreno. Hablábamos en otra ocasión con Natalia que hay elementos a veces tan subjetivos y que a veces pareciera que son poco importantes en esta investigación, pero que terminan siendo muy explicativos, y es el tema sobre todo de las creencias de las personas y la religiosidad, inclusive elementos como el trato hacia el otro, el tema de violencia de género, temas de protección. A muchas personas
consideran que protegerse mediante algún tipo de rito, eso era importante. Entonces, eso termina explicando a veces muchas cosas de por qué las personas terminan en las estructuras armadas, así pareciera que no. Entonces, esa es un poco la cuestión. Entonces, ¿cómo empezamos estos retos? Iniciamos con una fase de alistamiento donde hicimos, bueno, acá la presentación me dije hasta de 37, son 39, entonces no estaba tan lejos. 46 contextos de 39 estructuras. ¿Qué se hace ahí? Lo que hicimos fue unos documentos internos, no publicables, sino de tratamiento interno de nuestra oficina, sobre el entendimiento de la estructura, porque nos vamos a enfrentar a personas que seguramente tendrán la mejor voluntad para colaborar, pero también seguramente vamos a encontrarnos con ocultamientos. Entonces, si nosotros mismos no conocemos lo que hay y de lo que se trató la estructura, al menos desde unos ejercicios de fuentes secundarias, pues esto no iba a funcionar. Otro elemento era un repositorio que, no solo, que incluye los contextos, pero que también incluía fuentes secundarias, ¿no? Ya se habían hecho unas publicaciones de informes sobre desarmes, movilización y reintegración. Estos también se incluyeron. Bueno, un flujograma que pues responde más a un ejercicio de cómo nos íbamos a organizar internamente. La elaboración de los instrumentos, que ya los mencioné. Un diseño de metodología de valoración y sus instructivos de aplicación, que es básicamente estos relatos que nos daban, estas entrevistas contrastadas y cuál era el resultado. Ya dije que ellos están sometidos a una valoración, las personas que estaban en estas entrevistas, y esos instrumentos de valoración pues estaban considerados. Operativización de la revisión de coordinación regional, un tema más bien interno, definición de procesos de revisión jurídica interna, gestión documental interno y una divulgación del mecanismo diseñado Yo Aporto la Verdad. Este es un libro, es una publicación que la podemos encontrar ahí en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, las publicaciones que hemos hecho de la Dirección de Acuerdos de la Verdad son las de edición vino tinto, es decir, por lo general las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica vienen en una edición de fondo negro y estas vino tinto responden a la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Ok, listo. Voy Entonces, a compartirlo entonces por el chat. sí, si lo encuentras, Listo. está bien. Y si no está en la página, que lo consulté hace poco y estaba, pero si no está, complemento contigo Listo, a vale, ya. revisarlo. Bueno, entonces, la entrevista estructurada, voy a mencionar la entrevista, era hasta 110 preguntas, digo hasta porque no todas aplican, donde básicamente estamos hablando que una entrevista estructurada se está demorando 1 hora y media, 2 horas en su aplicación. Obviamente depende de la persona a la cual estamos enfrentados. Una entrevista a profundidad, donde es un instrumento semiestructurado de 6 módulos, donde preguntamos un poco lo que ya les expuse. Y una entrevista de ampliación en caso tal de nosotros encontrar que la persona o faltaron temas, ya una vez uno hace una primera valoración, faltan preguntas, faltan temas, o por lo general hay un ocultamiento, ¿sí? Claro. Claro, esto teniendo en cuenta que siempre sobre un ejercicio de aplicación de unas reglas muy claras y una garantía de una seguridad de la persona, que nosotros no podíamos, por ejemplo, si el entrevistador, si por olvido del entrevistador dejó de preguntar cosas y la persona no le respondió, pues nosotros no teníamos tampoco, ellos no tienen la obligación, digamos, de volver, pero si encontramos que pueden haber unos ocultamientos, sí tendrían la obligación de volver a asistir al centro. Entonces, y el procedimiento de valoración, pues bajo unos exámenes que son de fiabilidad, suficiencia y validez. Es decir, fiabilidad tiene mucho que ver en la parte metodológica, es decir, las condiciones, por ejemplo, ambientales, psicológicas, tecnológicas, estuvieron dadas en la entrevista. Porque pues estas son entrevistas que requieren, como ya lo expliqué, pues unos mínimos de condiciones. Entonces, si fue una entrevista
donde la gente entró constantemente a la oficina, donde hubo interrupción, donde no hubo un espacio, por ejemplo, en el cual hacerlo porque habían personas alrededor que escuchaban y la persona sintió temor o no se sintió segura en explicar, pues esas son cosas que hay que considerar, porque Claro. no solamente es el ejercicio de lo dicho en la palabra, sino todo lo que gira a su alrededor. Un examen de suficiencia que es básicamente que cumpla con los criterios de la ley y un examen de validez que tiene que ver con que estas cosas que está diciendo pues son contrastables en la línea base. Claro, uno no puede, también en ese sentido metodológico, uno no puede decir que entonces la persona me está diciendo algo que no es cierto, solo porque yo no lo tengo en línea base, porque justamente el objetivo es ampliar esa línea base. Claro. Yo tengo, por ejemplo, 4 elementos de una estructura. Si esta persona me dice algo y es coherente o empata en un vacío que tenemos, pues seguramente es un aporte a la verdad. Y eso es justamente el objetivo, ¿no? El esclarecimiento. Y estas personas están dándolo en ese sentido. Entonces, ¿para qué todo esto? Entonces, ya vuelvo a retomar los retos. Es que es importante decirlo. Claro. Nos sientan y nos dicen, tienen 18.000 entrevistas que hacer en todo el país. Tienen que hacer los instrumentos de valoración y de entrevistas. Estas entrevistas duran aproximadamente una entrevista, voy a atrever a hacer algo aquí, a decir, una entrevista estándar puede estar promedio de unas 4 o 5 horas. Hemos tenido inclusive entrevistas de 20 horas, obviamente no en la misma sesión, con distintas sesiones en la sede, pero estas entrevistas, eh, es decir, no son entrevistas cortas en audio, por ejemplo. Entonces teníamos unas entrevistas de promedio 4 horas, la más corta puede estar entre 2 horas y media y 3 horas, y una entrevista estándar 4 horas multiplicado por esta cantidad de personas que te estoy contando. Certificarlos a ellos para que también tengan los beneficios jurídicos que deben tener y hacer unos informes temáticos y de hallazgos, es decir, la realización de unos informes analíticos. Es decir, todo esto que estamos recogiendo, pues ¿dónde va? Va hacia los informes analíticos de esclarecimiento. Entonces, esos son básicamente los 5 retos que, que se hicieron. Entonces, por ejemplo, aquí producir informes periódicos de carácter general para dar a conocer a la sociedad colombiana. Estos informes serán publicados y difundidos. Entonces, son libros que también los encuentran en el Centro Nacional de Memoria Histórica, están puestos, colgados ahí en la página para de pronto compartir a las personas que nos están acompañando en este momento. Ok, sí, Es gracias importante. Rodrigo. Ya compartí el link. Sí, Nos preguntan si sí. solo lleva un informe sobre este No, ya proyecto. llevamos, bueno, son 7 años de trabajo y llevamos en este momento, hay publicados 4 informes temáticos Ok. y ya llevamos casi 10 publicaciones de parte de la Dirección de Acuerdo, pero en informes temáticos llevamos 4 informes temáticos realizados. Ok. Sí, ya de hecho estamos con bloque Tolima, bloque Calima, autodefensas campesinas de Meta y Bichada. Ahorita el 19 de noviembre se publica el informe cualitativo, que es decir, que todo lo que pasó en la entrevista estructurada se ha procesado mediante un equipo cuantitativo, perdón, el informe cuantitativo, Ah, corrijo, ok. el informe cuantitativo, donde todo la parte de lo que se hizo en la entrevista estructurada y el tema del mecanismo, se va a publicar un informe. Esto es para el 19 de noviembre que sale publicado. Ese sería el 4 informe en este Ok. momento y estamos en proceso de desarrollo de otros 4 informes que esperamos salgan, ojalá a mediados del otro año. Bueno, Ok. digamos por ahí va. Entonces, esa era un poco la cuestión. Ahora, estamos hablando de un esclarecimiento a la verdad. ¿Para quiénes? ¿Para la sociedad colombiana en su conjunto? Por supuesto que sí, pero muy, muy enfocado también en víctimas del conflicto armado. Entonces, tampoco es
es sano, no es tampoco muy responsable uno realizar un informe de esclarecimiento histórico donde la única fuente sean las personas que pertenecieron al grupo, en el entendido que es una perspectiva de lo que pasó y que en muchos casos también nos vamos a encontrar con, ya lo dije, silencios, ocultamientos, pero también discursos reivindicatorios, eh, procesos de justificación de los mismos hechos del paramilitarismo y eso no es el objetivo de ninguna manera. El objetivo es visibilizar a las víctimas, dar a conocer qué fue lo que pasó, en la medida de lo posible revelar seguramente hechos que pudiéramos encontrar en las entrevistas. Entonces, para eso nos enfocamos también en un ejercicio de contribuciones voluntarias que incluye también un trabajo de campo importante, no solamente las personas que llegan a nuestras sedes regionales, que ya ahorita en este momento ya estamos en etapa de finalización de entrevistas, ya nos quedan relativamente muy poco. No me atrevo a decir cifras en este momento porque no las tengo en la cabeza y quiero ser responsable con eso, pero en este momento tenemos un equipo de trabajo en Medellín y un equipo móvil que se encarga de viajar por el país recogiendo estas entrevistas que faltan. Entonces, lo que también hacemos, decía, es un trabajo de campo. Hacemos talleres con las víctimas y lo que se llama en general contribuciones voluntarias. Claro, la contribución voluntaria no solamente entrevistas confidenciales o talleres con víctimas, sino que también son la recolección de fuentes secundarias, la recolección seguramente de información que las organizaciones nos quieren donar. Muchas veces son documentos físicos, fotografías, bueno, una serie de documentos que casi tienen características de archivo, pero que nos van a aportar a ese esclarecimiento de la construcción de estos informes. Ok. Entonces, para decir que las fuentes son triangulables, no es responsable ubicarnos solamente en una sola fuente. Digamos, el esclarecimiento y la ley nos obliga a entrevistar a las personas que pertenecieron a los grupos paramilitares, pero no hay que perder el enfoque en que esto es para las víctimas. Entonces Ok. no podemos caer en discursos reivindicatorios o reproducirlos, ¿no? En un informe que puede terminar pasando y sobre todo en temas que a veces terminan siendo muy álgidos, como es el conflicto armado interno en Colombia. Entonces, eh, un poco, esto es de manera muy tangencial, no me voy a enfocar en ello, pero porque ya lo dijimos, pero es básicamente los temas en los cuales eh, nos enfocamos en los informes. El origen, la conformación de la estructura, el origen, conformación y estructuración de los grupos, contexto, motivaciones, circunstancias del surgimiento, sus dinámicas intrafilas, que ya un poco las mencionaba, que tienen que ver sobre todo con esos temas de subjetividades, pero también sobre el orden y la relación que tenían los grupos paramilitares, por ejemplo, con la población civil y con sus mismos miembros. La dinámica intrafilas se refiere a un tema interno a sus miembros, pero ahí también estamos viendo esa relación de ellos con el conjunto social donde estaban ubicados, por ejemplo. Hay que entender que en Colombia, donde hay un Estado débil, también hay unos territorios ocupados por los grupos armados ilegales y mantienen normas con las comunidades, tienen reglas, hay toques de queda, bueno, hay una serie de elementos ahí que juegan, sobre todo en contra de la población civil, que siempre es la que más termina eh, pagando estos temas de violencia, ¿no? Siempre es Claro. lo más afectado. Diversas formas, modalidades y patrones de actuación y principales hechos victimizantes, entendido como violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Un poco aquí ya entramos en ese tema de la producción de informes teníamos una planeación metodológica que ya la estamos viendo, recolección de la información, transcripción, es decir, que todas estas entrevistas que estamos hablando
eh, llegan a un proceso de transcripción con un equipo de transcriptores. En este momento el equipo es más o menos de unas 10 personas, donde seleccionamos una muestra, porque tampoco vamos a transcribir todas las entrevistas que tenemos, no todas son con la calidad que esperamos, hay que decirlo, porque también ya dijimos, valoramos y esas valoraciones también pueden ser negativas. Claro. Si hay una persona que llega y no nos aporta a lo que buscamos y podemos a partir de los instrumentos eh, decir que esta persona realmente no aportó, pues se le genera un acto administrativo en sentido negativo y no va a tener los beneficios y nosotros tampoco el aporte, desafortunadamente. Entonces, las buenas entrevistas, los buenos aportes los vamos seleccionando en una muestra estadística según el conjunto de entrevistas que tenemos y esas son las que terminan en un ejercicio de transcripción. Sobre eso se hace un análisis y sistematización. Entonces, el reto ahí era también muy grande, que decir, bueno, ya tenemos todas estas entrevistas transcritas, ya tenemos la metodología, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer este proyecto para empezar a comunicarnos y a trabajar en conjunto? Y ahí en ese tema de análisis y sistematización juega un papel importantísimo, fundamental, el NVivo. Ah, ok. ¿Sí? Precisamente nos estaban preguntando Ok, por eso. ahí es donde entra, bueno, me alegra responder a eso. Como dije, fue un poco extenso esta parte inicial, pero me parecía importante que la comprensión de estos elementos, o por lo menos mencionarlos, quedara ahí. Y el tema de análisis y sistematización lo hicimos con NVivo. Nosotros empezamos a trabajar en NVivo en el año 2013. Ok. Los informes, claro, estábamos en pleno periodo de entrevistas, pero ya empezábamos a trabajar con él, donde empezamos a codificar fuentes secundarias a partir de esa planeación metodológica que decíamos. Entonces, lo que trabajamos en NVivo fueron fuentes secundarias y ya la posterior utilización de las transcripciones en NVivo. ¿Por qué escogimos NVivo? Ujú, Escogimos NVivo con respecto a otros software, porque tenía o tiene la capacidad, aún la tiene, ujú. por supuesto, y más las versiones más recientes, de trabajar de manera con usuarios concurrentes. Es Ok. decir, recordemos que ya había mencionado que teníamos 12 sedes a nivel nacional y que íbamos a conformar unos grupos de investigación también ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer para que el trabajo de codificación y de análisis de esta información fuera conocida por el conjunto del grupo de investigación? Entonces, compartirnos los archivos de una manera pues análoga terminan pérdidas, desgastes, etcétera. Entonces, el NVivo Server, que fue lo que se escogió, pues fue bastante útil en ese sentido, porque podíamos tener esa concurrencia, esa simultaneidad en el trabajo, y teniendo en cuenta que eran proyectos grandes y a veces pues poco manipulables en pasar un proyecto de una cosa a otra, y con una ventaja adicional, y quiero recordar lo que dije al inicio sobre lo que nos implica la ley, y es que la información que nosotros recogemos es confidencial, Ya. ¿sí? Es una información donde le estamos generando, y es una responsabilidad para el Centro de Memoria y para la dirección, de decirle, vea, lo que usted va a hacer es un aporte, pero ese aporte está en confidencialidad. Por supuesto, yo lo voy a usar para los informes, pero en los informes no va a salir quién lo aportó, ¿sí? Y esa responsabilidad está dada en la norma, y fue, digamos, también en parte conveniente en el tema de tener los proyectos pues bajo la custodia del centro y pues controlados a través del centro por medio de estas licencias concurrentes que se trabajaron y que aún hoy día pues los estamos trabajando, mucho más hoy que estamos en un proceso de producción de informes un poco más profundo y más denso. Claro que sí. Entonces, ese análisis y sistematización es básicamente lo más importante, porque decíamos, tenemos todo este conjunto de información, ¿qué vamos a hacer? Entonces, parte de las metodologías, de pronto vuelvo a este esquema, pero quiero irme a este pequeño ejemplo de lo que así hemos hecho.
Eh, en promedio, digo en promedio porque ya explico por qué en promedio. Tenemos básicamente 480 categorías, es decir, lo que entenderíamos 480 nodos, Ajá. ¿sí? Donde nos sentamos y empezamos a categorizar y a decir, bueno, con respecto a lo que nos dice la ley, a lo que hemos hecho con los instrumentos, a lo que son los objetivos de investigación, ¿cómo vamos a categorizar esto? Y esto pues se traduce en el NVivo en nodos. Entonces, ¿cómo vamos a poner esto en nodos en el NVivo para empezar a codificar, básicamente, y poder trabajar y hacer los cruces correspondientes? Entonces, traigo un pequeño ejemplo donde decimos, listo, aquí vamos a hablar de acciones bélicas y operaciones militares. Hay una subcategoría que son bandos en contienda, desarrollo de acciones, interacciones, tipos de acción, y digamos un subgrupo en el caso de tipo de acción donde está asedio, ataque, cerco, combate, golpe de mano, hostigamiento, inteligencia, patrulla, baje, retenes, comunicación, propaganda. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Definir este árbol de códigos, ¿sí? Este árbol de codificación, donde ya dije, el árbol de códigos original está en 421, si la memoria no me falla, pero esto aumenta dependiendo de la investigación a la cual estamos enfrentados, porque hay cosas que son propias de esa estructura y de esa investigación. Por ejemplo, si hay cosas conocidas que son relacionadas por decir algo, si estuviéramos investigando bloque de Montes de María, pues seguramente un nodo muy claro va a ser la masacre del Salado, Ya. ¿sí? Porque son cosas particulares que ocurrieron y muy seguramente en las entrevistas nos van a hablar cosas relacionadas con este hecho y seguramente la vamos a categorizar, a codificar con esa particularidad específica de la masacre del Salado, que no aplicaría seguramente a un bloque de Libertadores del Sur, por decir algo, que pues está en el sur del país y no tiene nada que ver con esto. Entonces, para decir que también hay una flexibilidad en términos de esas particularidades que requiere la investigación y que se van identificando o inclusive cosas menos de hechos, pero sí decir, hay estructuras que tuvieron mucho más, que estuvieron mucho más tendientes a generar acciones alrededor del narcotráfico. Entonces, y seguramente los nodos base, por decirlo de alguna manera, se quedan cortos en esas dinámicas, entonces se puede seguramente ampliar. Como hay cosas que también no son tan importantes, entonces también decidimos en las investigaciones decir, venga, esto tratemos de cortarlo, de editarlo para que quede un árbol de códigos más bien, mucho más ajustado a esas particularidades. Ok. Reto número 2 en los nodos. Ya los definimos, ya está ese árbol de códigos general y ya sabemos que cada investigación seguramente creará o eliminará algunos nodos. Pero el reto número 2 sobre esto, generar un tesauro. El tesauro es fundamental. Es decir, es entender, bueno, ¿y qué entiendes por acciones bélicas y militares? ¿Qué entiendes por bandos en contienda? ¿Qué entiendes por combate? ¿Sí? Y sobre todo, eso es fundamental porque estamos hablando de entrevistas que no son estructuradas, estamos hablando de información, la información más cualitativa que te puedas imaginar, Claro de que sí. personas que están charlando hablando, muchas veces la persona también empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, y uno no puede, uno no tiene el derecho, creo yo tampoco, de decir, no, venga, es que esta pregunta viene después de la otra, no, si va a hablar, claro, la entrevista estructurada sí requiere un poco esa rigidez, pero la entrevista a profundidad, siempre y cuando cumpla con lo que yo le necesito preguntar, pues usted estructura su relato como quiera. Claro. Muchas personas también hay que decir, llegan a la entrevista y lo que vemos es también que hasta termina siendo un ejercicio de catarsis, inclusive. Entonces, son conversaciones que muchas veces pararlas es hasta poco, pararlas va en contra de los objetivos de la investigación en muchos casos. Claro. Entonces, al haber unos elementos a veces tan difusos, tan grises, es muy importante tener el tesauro, para que el Claro. tesauro nos ayude a definir cosas. Y hay cosas que inclusive tienen que ver con sutilezas
y que obviamente juega mucho la interpretación de quien está codificando, pero esto nos ayuda un poco a contrastar y a llevar cierto control sobre el tema. Sobre todo, hemos encontrado que hay muchas sutilezas en temas de género. Por ejemplo, las violencias de género, pues hay una serie de gamas y de zonas grises que a veces no son muy bien, no son percibidas por quien lo está hablando y tampoco por quien lo está codificando, ¿sí? Elementos, por ejemplo, de preguntar, ¿ustedes dónde se bañaban? No, todos nos bañábamos en el río y las mujeres que pertenecían a la estructura que pasaba, no, el comandante eh, les decía que tenían que bañarse con todo el mundo ahí. Puede haber de pronto una vulneración ahí a su intimidad, es decir, son sutilezas que hay que empezar a ver en el caso concreto y que el tesauro nos ayuda muchísimo a esclarecer, oiga, esto fue un cerco o fue un combate. Por ejemplo, en términos de este ejemplo de acciones, a veces se confunde mucho el hostigamiento con combate, porque el hostigamiento pueden haber cruce de disparos, pero el combate ya es una cosa distinta, ¿no? Entonces, tratar de definir eso es muy importante. Entonces, para decir, el enemigo fundamental, por supuesto, es fundamental. Sin un software como de investigación cualitativa como el que tenemos, creo que no tendríamos un avance importante en lo que hemos hecho, pero sin embargo el llamado, y creo que es un poco mi intención en este conversatorio con las personas que nos están acompañando, es decir, un software de investigación es fundamental, pero la metodología es crucial. Es decir, si tienes una buena metodología, puedes hacer lo que sea con un software como el NVivo, en este caso. ¿Sí? Pero si no la tienes, seguramente vas a empezar a flaquear y de pronto no vas a valorar mucho la herramienta. Ese es un peligro ahí que existe cuando no existe una preparación metodológica previa. Claro que sí. Bueno, Rodrigo, quisiera aprovechar un momento. Tenemos una serie de preguntas, sí, unas orientadas más a la parte metodológica y otras orientadas un poco al software. No sé si quiere que las vamos leyendo. Sí, vamos leyéndolas Vamos leyendo. y Listo. vamos mirando. A ver, espero. Bueno, entonces voy a hacer como un hacerlo. recorrido de todo lo que nos han preguntado y para tratar de recogerlas en algunos campos. Bueno, entonces nos pregunta Jonathan, por ejemplo, si se ha incorporado, bueno, cómo se ha incorporado mejor el enfoque de acción sin daño en la aplicación de las entrevistas, en la construcción y aplicación de las entrevistas. Diana nos pregunta si, permítanme un momento, si puede contarnos un poco cómo estructuran las preguntas para evitar guiar las respuestas. Creo que esto ya lo ha comentado un poco Sí, pero en la parte van cosas que van. de las entrevistas a profundidad. David nos pregunta cómo se localizaron las fuentes y cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para dicha selección, o como en esta parte. Bueno, tenemos otras orientadas al software que, bueno, Bueno, yo creo que vamos respondiendo a eso, que luego se me. de esta parte, listo, sí. Bueno, el tema de enfoque de acción sin daño es decir, entiendo el concepto, pero no entiendo un poco el enfoque. No sé si Jonathan nos puede ayudar un poco Ok, a listo. esclarecer. Entonces voy con la siguiente, dando la oportunidad al compañero para que podamos profundizar mejor. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, Decíamos, solo una más sí. y creo que la podemos vincular, que es sobre, bueno, cómo se seleccionaron las personas y cómo evitar guiar las respuestas. ¿Cómo se seleccionan las personas que hacen la investigación? No, que los participantes Bueno, entrevistados. enfoco. El tema de los participantes son personas. El mecanismo por ley nos obliga a entrevistar a personas que hayan pertenecido a la estructura paramilitar y que no hayan estado en justicia y paz y que estén, son más requisitos, pero de los principales, y que estén en proceso de reintegración
con la Agencia Nacional de Reincorporación, lo que llamaban antes la ACR, la Agencia Colombiana de Reintegración. Sí. Entonces, ellos son las personas, digamos, nuestra fuente principal son ellos, porque además tienen unos beneficios jurídicos que ya los expliqué en ese contexto. Claro, las otras personas que sí seleccionamos, no es tanto una selección, digamos, yo creo que nosotros como Centro de Memoria Histórica y como Dirección de Acuerdos no tenemos el derecho, creo yo, de decir cuáles son las personas que tienen el derecho a contribuirnos o no. Lo que hemos hecho en trabajo de campo es convocar a la comunidad en la medida de lo posible y organizar grupos, también obviamente identificando organizaciones de víctimas o organizaciones que hayan trabajado en estos temas también, porque pues también hay muchas ONGs, grupos de investigación que lo han hecho, pero definitivamente el ejercicio es abierto, sobre todo en esa parte de las víctimas, ¿no? No somos nosotros quienes, es decir, sería casi que un sesgo, si se quiere, Ya. de seleccionar y decir cuáles sí, cuáles no, ¿no? Y por eso también se trata de hacerlo lo más abierto posible y tratamos de hacer un esfuerzo en hacer las convocatorias de la manera más abierta posible. Había otra pregunta después de la de Jonathan, que era... Reviso. Sobre el evitar guiar las respuestas. Bueno, para eso, es decir, evitar que las respuestas, pues siempre va a haber una preocupación en el entrevistador, siempre hay unos grados de subjetividad en quien está haciendo la entrevista. Lo que tratamos de hacer es un proceso de selección de quienes hacen las entrevistas, pues que tengan una formación en ciencias humanas, en ciencias sociales principalmente, conocimientos de derechos humanos, derecho internacional humanitario, conflicto armado, una sensibilidad frente al tema de víctimas, es digamos como ya ese proceso más del recurso humano. Y para ello también, pues, lo mencionaba también un poco, pero creo que vale la pena hacerle énfasis en, en que hacemos un examen de fiabilidad, lo decía acá arriba, y el examen de fiabilidad es que tratamos de entender cuáles son las condiciones ambientales, tecnológicas, relacionales, por ejemplo, psicológicas, inclusive en las relacionales y psicológicas, tenemos unas preguntas que después de cada entrevista, la persona que entrevista debe generar un reporte. Y entre todas esas preguntas que se hacen, bueno, ¿cómo le fue? Que es un poco el cómo le fue, preguntamos, ¿y usted cómo está? Ya. Es decir, usted sintió que tuvo una empatía, consideró que esto le generó alguna tensión, esto le está generando a usted algún tipo de conflicto a veces, sobre todo cuando nos encontramos con personas con algunos discursos reivindicatorios y la persona también, la persona entrevistadora tiene un conocimiento de qué fue lo que pasó, pues también, es decir, estamos hablando ante humanos. Exacto. ¿Sí? Y muchas veces nos hemos encontrado también a personas que paran la entrevista, en todo su derecho también, hay que decirlo, paran la entrevista porque venga, ya esto se está saliendo un poco de control, paremos y exista y miremos cómo hacemos o piden un cambio entrevistador, si es que, pero son riesgos que siempre ocurren en el tema de cómo realizar la entrevista y cuál es la información que obtenemos, ¿no? Por supuesto, lo que tratamos de hacer es que existan unos módulos de capacitación profundos. Nosotros hemos tratado de, entre comillas, darnos el lujo de capacitar a una persona aproximadamente un mes o 2 meses antes de que empiece la primera entrevista, ¿sí? La capacitación de los primeros entrevistadores, con los cuales me incluyo en su momento, duró casi 4 meses, para decir que Ok. lo que tratamos de hacer es que a la persona le quede muy claro cuáles son las cosas que hay que hacer e inclusive tenemos dentro de esas cosas de capacitación hay algunos materiales que tratamos de utilizar donde cómo puede ser la postura más adecuada, cómo generar un rapport. No es que la cosa funcione siempre, sea una fórmula, por supuesto, son relaciones humanas y lo más difícil que hay en este mundo son las relaciones humanas, ¿sí? Claro. Y más una relación humana donde la persona de pronto viene un poco prevenida o viene con miedo o viene con cierta desconfianza, ¿no?
En general hay una desconfianza hacia el Estado, pues en general, y ahora personas que también de pronto sienten que no, que esto para qué, hay gente que no comprende eh, la importancia del ejercicio, entonces toca generar una serie de elementos ahí. Sí, es un poco Ok, lo que puedo responder al sí. respecto, espero. Tal Bueno, vez falten Rodri. cosas, pero ahí van. No, pues, y Quiero por que el tiempo, Jonathan ¿no? ya habló de lo de acción sin Sí, daño. sí, sí, Cuéntame. sí. Y bueno, tenemos muchas preguntas. Quiero decir que, o sea, es más por tiempo que no voy a Sí, leerlas todas. todas. De igual forma, pues le remito a Rodrigo la información. De igual forma, si quieren, nos pueden dejar sus correos o al final también los compartimos por si pues quieren profundizar. Entonces, Jonathan, lo que nos dice es que la pregunta va un poco orientada hacia determinar que las preguntas que se realicen estén enfocadas hacia la reparación y construcción de la verdad, pero sin revictimizar tanto a las víctimas como a los desmovilizados, ya que algunos de estos tienen diferentes clases de vulnerabilidades. A eso se refiere con Sí, el ok. enfoque. Sí, es un tema complejo, Jonathan y el resto de la audiencia. Las preguntas pues siempre han estado enfocadas a esclarecer, es decir, ser muy serios en ese tema. No obstante, también pues tenemos lo decía un poco antes, un ejercicio también ético. Yo digo, yo te digo, Jonathan, y el resto de compañeros y compañeras que yo he parado entrevistas. Yo he parado entrevistas porque hay momentos donde la persona no va. Eso han sido las preocupaciones más importantes. Hemos tenido dificultades también muchas veces no hemos contado con acompañamiento psicosocial, porque no son solamente los entrevistados que sean en contribución voluntaria, seguramente víctimas y en mecanismo no judicial, personas que hayan pertenecido, sino que también hay unas afectaciones de parte de quien recibe esa información. Claro. Entonces hemos tratado de realizar, recuerdo dicho el crédito hay que darlo, un proyecto que trabajamos con OIM, donde se trabajó justamente eso, donde hubo un acompañamiento a quienes estábamos en ese proceso, donde teníamos frecuentemente unos acompañamientos psicosociales al conjunto de los equipos y fue muy, muy útil. Y tratar de tener un acompañamiento, sobre todo de hacer cuando hicimos algunas contribuciones y sobre todo talleres de grupos focales. A veces, claro, en el tema del mecanismo, somos pocas personas, hay que decirlo también, creo que ese era el reto número 6 que no mencioné. Somos pocas personas, un equipo regional, éramos 4 entrevistadores, un asistente administrativo, un coordinador, por Ya. ejemplo, cubriendo Atlántico y Bolívar. Hablo del caso que me tocó. Sí. Entonces, no teníamos de pronto esos temas de parte psicosocial, pero te aseguro, Jonathan, que más de una vez tuvimos que parar una entrevista porque ya estábamos generando, digamos, estábamos entrando en terrenos que tampoco nos interesan entrar y también a las personas hay que cuidarlas, sea quien sea. ¿Sí? Es decir, insisto, todos somos Exacto. seres humanos y aquí hay un ejercicio muy humano y tratábamos de hacerlo. El tema de las preguntas, pues son preguntas de verdad muy genéricas. Se hizo un trabajo de casi 8 meses de la construcción de entrevista estructurada, entrevista a profundidad, donde Ok. inclusive tuvimos la asesoría del acompañamiento de distintas entidades. Tuvimos el acompañamiento, por ejemplo, de mujeres, que recuerdo ahorita, del ICTJ también nos acompañó en su momento en la construcción de estas metodologías. Mucho intercambio con pares, por decirlo de alguna manera, de expertos, pues personas que considerábamos que nos podían aportar en esos temas. Si la palabra experto creo que no es tan conveniente a veces. Y de verdad, casi que lo que tratamos de hacer es ser lo más garantista, por supuesto, habrán errores, habrán falencias, pero ahí vamos. Ok. Bueno, insisto, tenemos Un varias montón. preguntas. Rodrigo, ¿podría compartir su correo electrónico? Me están preguntando.
Sí, yo creo que el oficial, a riesgo de, de que me demore un poco en responder, pero Sí, claro que sí, puede en vez ser. de centro de Sí, memoria. Ok, listo. Entonces, bueno, lo rodrigo.triana@cnmh.gov.co. voy a compartir para, pues, quienes tienen muchas más preguntas. Yo me atrevo a tomar algunas. Creo que hay algunas que nos permiten como retomar cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Y también a Y hago la manera... salvedad, también me permito, seguramente con cierto descaro, de pronto le responderé a algunos como no tengo esa información, ¿no? También, porque puede pasar. Hay cosas que de pronto sí trascienden a mi conocimiento y también a mi... yo vengo acá como una persona que viene representante del centro, pero también Ok. seguramente habrán cosas que no me corresponderán responder, pero pues por supuesto si es de la parte metodológica, si es de todo lo que hemos explicado, con el mayor de los gustos. Claro que sí. Bueno, hay bueno, hay varias preguntas orientadas al tema de la codificación, el Sí, trabajo colaborativo. Creo que pues yo creo que por ahí puede ser, ¿está bien? que sí, pues ya, de igual forma se han tocado algunos temas. Bueno, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo se logra codificar con un árbol de códigos tan extensos? Pues por la cantidad, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar de forma simultánea? Digamos, ¿qué avances permite? ¿Qué Bueno, retos genera? sí. ¿Cómo codificar con tantos códigos? Pues bueno, primero que lo que hemos hecho es tratar de capacitar personas exclusivamente al ejercicio de codificación. Entonces son personas que están sentadas en una jornada de trabajo exclusivamente al ejercicio de codificación y a la persona que me pregunta, que pues a la final se lo termino en un poco aprendiendo, ¿no? También, por supuesto, quien codifica son personas, ya dijimos el tema del tesaurio, ¿sí? Pues yo creo que Sí, vuelvo a esta, a esta, por ejemplo, aquí hay otra para aportar ahí un poco más. El tesauro y ya la práctica termina generando unos contrastes, ya uno empieza a distinguir o inclusive en trabajo colaborativo, pues nos preguntamos y de cuando en vez se hacen en algunos grupos, en otros seguramente no, porque son proyectos más pequeños o más rápidos, pero de discusión, sobre todo alrededor de, oiga, tengo esta dificultad porque en este caso, ¿qué hago en términos de codificación? Pero terminan siendo a veces elementos muy recurrentes, es decir, ya son cosas, por ejemplo, sobre homicidios, sobre desaparición forzada, sobre el tema intrafilas, entonces son cosas que ya personas que seguramente también han entrevistado, tienen esa experiencia en muy buenos casos, y otras dedicadas y que pasan a ese ejercicio de codificación y ya la experiencia lo da. ¿Cómo ha sido el tema del trabajo colaborativo en el tema de Nevivo? Ha sido positivo, eh, pero sí hay que decir que contamos con la fortuna de de estar en una entidad robusta en términos tecnológicos, eso también hay que decirlo. Entonces tenemos pues una sección de TICs, de ingenieros, que nos colaboran y que están ahí, digamos, como poniendo siempre cuidado a la creación de los usuarios, a la eliminación, a la asignación de los proyectos. Entonces sí diría que no solamente es quien está frente a la pantalla codificando y utilizando el NVivo, sino que también hay una serie de elementos técnicos que nuestra entidad pues, nos facilita y que tenemos ahí una red interna, un servidor de manera exclusiva para el uso del NVivo y otro servidor para el alojamiento de los proyectos. Entonces, eso hay ok, que coordinarlo. Más o menos somos, yo coordino ahí un pedacito y es como el tema de asignación de los usuarios, asignación de los proyectos, pero los ingenieros ya se dedican un poco a esas posibles fallas que ocurran, a esas instalaciones. Entonces sí, es complejo y hay que mirar si en un grupo tan pequeño de investigación tal vez cuentan con esa capacidad tecnológica, por lo menos, ahora yo estoy hablando, esto no lo he dicho y creo que vale la pena aclararlo. Nosotros estamos trabajando sobre Nevivo versión 10. Es muy ok. importante decirlo porque fue una adquisición que se hizo en el año 2013 y era lo que estaba vigente en ese tiempo.
Entonces, desconozco seguramente la dinámica de concurrencia y de estos proyectos colaborativos en Envivo 12. Seguramente estamos hablando de una interacción mejor, pero la experiencia nos dice que ha sido muy positiva. Definitivamente la calificación es muy positiva, pero sí requerimos de un equipo técnico, digamos ahí, que de cuando en vez nos colabore. Ok. Creo que lo otro era Bueno, sí, las experiencias y la extensión de las la categorías. extensión de las categorías y el tema de los equipos, pues son, insisto, tratamos de mantener a las personas, que los equipos siempre sean profesionales en ciencias sociales o que sean personas que tengan experiencia en investigación de conflicto para Okay. también allanar un poco en estos conceptos, inclusive que las discusiones frente a ellos pues sean más ricas y el equipo de transcripción, ¿no? Entonces, Okay. insisto, es un equipo bastante grande. Muchos elementos y Sí, muchos actores un en equipo de todo esto. investigación, voy a hacer un promedio porque hay equipos, tenemos equipos de 9 personas dependiendo del tamaño del informe que se nos ha encomendado, pero un equipo de investigación promedio es un líder de informe que hace de todo, desde el tema de codificación, entrevistas, todo y además escribir y coordinar. Y dos analistas que serían las personas mucho más enfocadas a escrituras y a salir a terreno a traer la información, y dos asistentes de investigación mucho más enfocados a la codificación. Ahora, un equipo con esta idea, todos codifican, todos en teoría salen, pero es más o menos esa la disposición. Dinámica. Ok, bueno, pues yo quisiera leer una pregunta un poco para ir cerrando. De igual forma, pues podemos seguir conversando unos minutos más. Sí. Y es, David nos pregunta, ¿cuál es la apuesta en esta relación de la recuperación de la memoria y la verdad? Creo que es pues una pregunta bien interesante. Sí, pero la respuesta yo creo que es muy clara, podemos decir otras, pero es un tema de garantía de no repetición, esa es la apuesta. Okay. Que lo que estamos haciendo en términos de los informes, la sociedad en general entienda o a partir de esta versión de lo que ha pasado, exista una sensibilidad de parte de la sociedad en general, un llamado de atención también al Estado y a los distintos actores sociales para que podamos generar garantías de no repetición. Digamos, estoy convencido que esa es la apuesta a lo que queremos dar, ¿sí? Y obviamente, ya lo dije en su momento, lo retomo, un tema de reparación simbólica a las víctimas de conflicto, es decir, es un reconocimiento también a que las víctimas están ahí, que tienen una voz, que esto pasó, que esto no se lo inventó un investigador en Bogotá, En la en la oficina. oficina, tomando un café comprado en una tienda de cadena. Sí, esto son cosas que ocurrieron, que son las voces de quienes están ahí. Y esa es un poco la apuesta, el tema de no repetición. Eso es lo que queremos también visibilizar. Va por ahí. Ok, bueno, también nos preguntan sobre pues los principales hallazgos. En este punto, ¿cuáles serían así, a No grosso modo? me voy a hacer un poco, no le va a gustar a la persona, pero un poco la invitación es a leer los informes que están en este momento colgados. Ya, como decía, en este momento hay 3 informes y el lanzamiento el 19 de noviembre, que es el martes, este martes que viene, del informe cuantitativo. Un poco la invitación es a que lo hagan, porque no Ok. soy yo quien debe decir el tema de los hallazgos, sino son los informes. Sí, pero Ok. principales hallazgos, digamos, un número de víctimas a veces mayor del que se espera, una complejidad profunda de lo que es el fenómeno paramilitar y el fenómeno en general del conflicto, pero como estamos esclareciendo este pedazo, que es un pedacito, ¿no? También hay que esclarecer el fenómeno de otros grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas, ¿no? Eh, Ok. pero una complejidad donde lo que vamos a encontrar es que no son blancos ni negros.
Aquí no hay violencias buenas ni violencias malas. La violencia es una y eso lo van a encontrar en los informes. Es decir, podemos encontrar personas que han transitado por cualquier cantidad de victimizaciones donde también han sido actores armados y han sido víctimas y han sido personas vulnerables y eso es lo que encontramos. Digamos que la complejidad del conflicto no es un tema, no es un ejercicio ideológico o ideologizado, sino que también son un montón de vulnerabilidades que encontramos en el territorio colombiano hemos encontrado personas que llegan al mecanismo, pero que también han sido víctimas de la propia estructura, de otras estructuras, personas que nos han contado que se han encontrado en combate con sus mismos familiares y estando en el bando contrario. Es decir, para decir que hay unas, esto, esto es un tema de mucho análisis y de mucha reflexión y los informes tratan de aportar en ese sentido. Además de forma constante, ¿no? Todo el tiempo se está dando. Bueno, pues yo quisiera como tomar o tocar algunos temas pues para ir cerrando el espacio. Y es un poco, bueno, como nos comentaba Rodrigo, toda la parte normativa, pues tan relevante que ha sido, pues para tener en cuenta, por una parte, pues las exigencias como entidad, pero también pues como a partir de todo el ejercicio ya del encuentro con las personas, pues cómo surgen unos elementos simbólicos que pues resultan bien interesantes porque creo profundamente que son los que permiten generar esa mayor comprensión, ¿no? Como lo que usted mencionaba un poco, las creencias de las personas, estos elementos asociados un poco, me atrevo a decirlo, místicos, mágicos, que permiten además en cada contexto, en cada lugar, comprenderlo y digamos que considero también muy, muy importante esta parte de, pues que estamos tratando con una persona y una persona en todos los sentidos, tanto la persona que está siendo entrevistada como quien entrevista, y pues estos elementos también asociados a la ética profesional, que siempre los nombro, Sí. que es, claro, pues la persona está contando gran parte y una parte muy fundamental de su vida, ¿no? Y sin como sin el juicio de bien o mal, como lo mencionaba Rodrigo en términos de violencia, no hay violencia buena, no hay violencia mala. Y pues también nosotros, ¿no? En este ejercicio de la construcción metodológica alrededor de un proyecto tan complejo como la violencia y que en este momento pues se hace bien, pues bien relevante, ¿no? En esta construcción de memoria. Así que, bueno, por mi parte agradecerle muchísimo, Rodrigo, No, a cada vez ustedes, pues muchas gracias. aprendiendo mucho. Esperamos que, pues, que este espacio que pretende ser esto, ¿no? Como generar curiosidad en ustedes, reflexión todo el tiempo. Por supuesto, pues paralelamente a todo lo que les comentó Rodrigo sobre el uso de herramientas, cómo ayuda aún más a potencializar pues todo esto, ¿no? Pero pues sin la metodología, sin unos acuerdos, sin la definición de categorías que creo y estoy segura que tuvo muchos encuentros y espacios pues para la definición y con tantas personas en el equipo, ¿no? Entonces, como a pesar de que tenga tanto tiempo estos ejercicios, pues van a tener un impacto crucial a la hora pues de abordar la información, ¿no? Y pues la presentación de De estos. acuerdo. Compartí el enlace del centro de Sí. memoria para que estén muy pendientes pues de todo Y lo el que... correo, ¿no? Y Ya el correo también electrónico quedó. también. Ok. Pues nada, cualquier duda también con mucho gusto estaremos muy pendientes y pues nada, esperamos que pues haya sido un espacio pues también para aprender un poco más sobre, pues, sobre nuestro país y cómo la investigación cualitativa pues tiene tanto que ver, ¿no? Tantísimo en todos los espacios, ¿no? No solo como en el hallazgo en relación a la violencia, sino en el hallazgo a esa parte humana y sensible que creo que es la que genera pues más aprendizajes y son finalmente como los elementos que podemos replicar en cualquier otro proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo. Muchas gracias por la invitación de Software Shop y de Natalia especialmente. Y cualquier duda, de verdad, el correo está y consulten en la página también. Las recomendaciones es un poco, en la página están todos los informes, todo lo que se ha publicado de parte del Centro Nacional de Memoria y pues que creo que es un ejemplo de lo que pues, se ha hecho en términos de investigación cualitativa, con sus defectos, con sus ausencias, con
a veces sus excesos, porque también muchas veces los informes son grandes, densos, pero que creo que vale la pena revisarlos y pues también establecer un diálogo. Yo creo que también el llamado de lo que el centro quiere es también que estos informes sean leídos, sean puestos en las personas interesadas y generar un diálogo y por qué no también una discusión de lo que se está haciendo, ¿no? Creo que es un Claro que sí. involucramiento. La mejor manera de involucrarse en estos temas pues es también generar a partir de una documentación y un tema también, pues mirar las distintas perspectivas de lo que hay en ese sentido. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero pues haber sido claro en la explicación y pues atento a las inquietudes que puedan tener a través del correo electrónico. Ok, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la participación y creo que pues es un espacio donde se generan nuevas preguntas y creo que la memoria está en eso mismo que les comenta Rodrigo, ¿no? En la invitación a que accedamos a todos estos informes porque partimos de ahí, creo que es un buen inicio. Entonces, pues nada, muchas gracias. He compartido nuevamente los links de acceso para que puedan ingresar y bueno, esperamos entonces encontrarnos en un nuevo espacio muy similar a este, pues para compartir este tipo de experiencias. Muchas gracias y buen día.